Hello, ahora te veo. Ahora estamos. Ay, que no me ¿Cómo estás? aparecías más. Bien, vos te Ahí ves estamos. chiquito. Te veo chiquito ahí Sí, en el que teléfono. vos sabés que por Instagram se complicaba un poco la tecnología, el avance, pero hice lo que pude. Le Está juro que hice que bien, lo que ¿no? pude. Estamos igual, No estamos se ve, igual. Sí. Estamos se aprendiendo, pero ve. se ve, se ve. Por lo menos se ve y se escucha bien. ¿Vos me escuchas bien? Sí. Ahí sí te escucho, te veo bien. Yo te veo bien. Se te ve en Genial, pantalla bien. ¿Cuántos genial. tenemos? Yo voy a mandar Eh, ahí un par de invitaciones para que algunos no se entraron, ve otros bien, ¿no? salieron. ¿Cómo? Ahí se ve y se escucha bien. Sí. Sí, 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 sí. Igual como recién empieza, hay gente que seguramente ya se nos va a enganchar. ¿Ah? Ir uniendo y Sí, de a poquito. Igual cuando empecemos a hablar seguramente ahí nos toma. te va a ir. Está transmitiendo vos por el. Estoy intentando ir por la computadora también, por eso miro para ahí. En Ah, Instagram también está no, en transmitiendo. Instagram no, pero si vos lo querés abrir, lo que no sé cómo, bueno, Porque capaz que puedas intenté retransmitir. en Instagram, intenté y no me salía. Bueno, la ciencia y la tecnología nos alcanza, nos Sí, avanza, nos de a supera. poquito, de a poquito. Bueno, no Pero sé, vamos, sí, de a poquito, no sé quiénes están conectados, pero no yo sé si veo. alcanzaste. Hola Maricel, ahí está, hay alguien que se Maricel conectó. Toledo se unió. Maricel, ¿cómo estás? Maru, también, bienvenidos, Vamos buenísimo. uniendo también. Sí, está Cristian, también, amigo a la distancia. Cristian Mariani. Ajá, Ahí se sí, van uniendo, sí, también. Emil también se va uniendo. No, se van Emil, uniendo bastante gente. sí, sí, sí. Sí, la idea es Les empezar un prometemos que poquito para la próxima. a hablar. Ujú, la idea es empezar un poquito a hablar, bueno, de qué se va a tratar. Va a ser un espacio de debate, de reflexión sobre un poquito de lo que es la justicia, sobre todo acá en San Juan, que los dos, bueno, les contamos porque es cierto, no nos presentamos. Sí, Bueno, algunos ya ven nuestros perfiles. Yo soy Celeste Clavel Lanteri, me conocen también más por el apellido Lanteri. Pero bueno, me dedico a la política, hago también de coach, hago de todo un poquito. Pero bueno, en estas cosas de la vida nos hemos cruzado con Mario. Mario, actualmente, bueno, ¿te querés presentar vos? No sé. sí, actualmente, bueno, ejerzo hasta ahí. Eh, Justamente creo que uno del objetivo del tema de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con la limitación eh, a a muchas de las cosas que por ahí encontrás como parte de tu vida. Entonces, ejerciendo un poco el derecho como más que nada en la parte de derecho administrativo, pero circunstancias de la profesión del ejercicio te hacen ir por otro lado y entonces como que cambias de beta y vas por el lado de la investigación porque encontrás que faltan respuestas a la hora de encontrarte con la realidad. Un poco eso es lo que hablábamos y lo que dio origen a este encuentro, ¿no? Cómo a partir de eh, de una dicotomía o falsa creencia, vas encontrando, te vas cruzando con gente que empieza a pensar como vos, que más o menos se parece, y, y van invitando a acompañar, ¿no? Un poco eso. Así que encontré el derecho en la parte de derecho administrativo, sobre todo, como un camino muy interesante para transitar, pero además un camino muy delicado, muy finito, en esa rama del derecho, eh, que hace de que hoy puedas tener una mirada más amplia en general, ¿no? Porque también te dicen, bueno, che, pero ¿te identificás con...? No. La verdad que hoy por hoy me inclino más por, por la investigación del derecho, en realidad. Justamente
por haberte contado con esto, ¿no? No es una desilusión, sería un desagradecimiento, una herramienta muy interesante que le había puesto en el camino, pero que me ha ayudado justamente y se abre camino al andar con gente como vos, Celeste, y pero que tiene que estar dispuesta, así que no, muy convencional, ¿no? Muy a secas. No me Sí, gusta sí. ostentar del currículo ni nada, creo que a vos No, está tampoco, perfecto. Está pero perfecto. que Creo que eso fue lo que nos conectó un poco, que ninguno sacó la chapita, ¿viste? Como que no, yo soy esto. No, simplemente conectamos con ideas, pensamientos o las creencias que incluso la sociedad misma, sobre todo en San Juan, ¿viste? Que es tan conservador, tan como que cuesta que avance, como que cuesta remarla. Y bueno, y en esos puntos encontramos ahí justo cómo empezar a dialogar desde otro lugar distinto entre lo que es la política y la justicia. Y bueno, salió este título de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Que bueno, la sociedad está un poco ya cansada de ver a los mismos de siempre, de que incluso no avanza, como que no hay se podría decir como un avance dentro de la democracia, más allá de si es dentro de la política o de la justicia, es lo que la sociedad espera, que un poquito lo hablábamos nosotros fuera de acá de cámara, digamos, pero de cómo lo legal versus lo legítimo. Porque puede ser que dentro de la justicia, viste, capaz que vos lo puedas decir mejor, con otros términos incluso, más técnicos, pero que la misma justicia te da esas herramientas y decir, che, si está la ley, bueno, que se cumpla. Ahora, después nos pasa del otro lado como ciudadanos que empezamos a tener ciertas creencias y quizás por falta de conocimiento, hay que reconocerlo, que la mayoría no nos empezamos a educar ni siquiera en lo político, ni siquiera en lo judicial o en lo jurídico, y después caemos como en la trampa de decir, che, ¿esto realmente es legítimo? ¿Esto realmente pasa con un montón de causas, sobre todo hablando, ¿no?, de la corrupción, del sistema? Ese es un poco el punto que queríamos llegar nosotros desde el principio cuando empezamos a hablar, cómo el sistema es lo que está ya roto. sí. Pero vos sabes que eso te lleva justamente a una búsqueda hacia la raíz. Porque un poco en esto, incluso a partir del tema que hoy pudimos instalar y abrir el debate, a partir de ahí es como que hubo una fenomenología, no sé si social o comunicacional, porque dijimos, che, eh, este es el tema, ¿no? No solamente como la politización de la justicia y la inversa hacen de que uno, pero es como que surgió de repente un montón de títulos en distintos medios sobre temas candentes, muy delicados para la justicia, en donde se han visto afectados personajes de la política y a la inversa. Eh, es justamente lo que llevó a decir, che, no estábamos tan equivocados entonces en este tema que viste que lo más importante surge a partir de lo simple. Y, y justamente tiene que ver, yo creo que la base primigenia, la base fundamental es empezar a identificar que la dependencia entre los tres poderes del Estado, sobre todo en política y justicia, no es tal. O sea, creer que hoy el Poder Judicial es independiente del poder político, realmente es tomarnos a todos como, no sé si como ignorantes, pero alguna ex ministra por ahí dijo como tarados de la sociedad. eh, pero que tiene su cauce central ahí. Fíjate que hoy los jueces, de hecho el Poder Judicial, porque esa es donde tenemos que hacer base, son designados por el Poder Político y son removidos por ese mismo Poder Político. O sea, empezás como a Pero, no, enraizar. pero nunca llega al final al verdadero lugar que tendría que ser lo más democrático, es que el pueblo decida. Pero ¿sabes qué? Por ahí digo, capaz que la designación, ponele que la designación esté del otro lado, no del lado de la política, pero por lo menos la evaluación de resultados, ni siquiera eso. O sea, el pueblo ya está. Mirá lo que pasó vamos a nombrar quizás uno de los casos últimos del caso Rubiño que decíamos. La sensación que queda en la gente es que se nos de risa, se nos matan de risa en la cara. Entonces vos decís, ¿cómo haces?
Sí, ni siquiera por los resultados, ni siquiera por la forma de elección de cómo son llamados, o ya sea por concurso o elegidos a dedo, pero tanto para los políticos como para los jueces, fiscales, lo que fuera. El tema es eso, que ni siquiera el pueblo está teniendo la decisión última. Entonces ahí donde, viste, se rompe todo o entramos en esa decadencia o esa falta de democracia. Y es a partir de la falta de conocimiento. Vos sabés que por ahí la gente y la población, la sociedad en general se dice, che, pero cómo pudo llegar a ser juez? En este caso que vos tocás, el caso de Lucía Rubiño, yo por ahí en algunos comentarios respecto debajo, en los títulos del caso, eh, pero no de una manera irónica, decía, miren, vayan pensando en el sistema interamericano no como cuarta opción, porque se están buscando respuestas en el Poder Judicial, tanto la provincia como el Poder Judicial de la Nación, estamos chao. La gente no sabe cómo, incluso cómo llegan a designarse jueces. Y los que lo saben tampoco quieren profundizar en que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que designa las ternas que después van a votar en diputados para poder coronar juez o fiscal o funcionario del Poder Judicial, eh, o tienen parientes en el mismo consejo y no son técnicos. Fíjate que el Consejo de la Magistratura, a la hora de seleccionar del listado de inscriptos, esto es muy importante que lo sepan, del listado de inscriptos a cubrir una vacante en el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, entre comillas, evalúa la idoneidad y la capacidad para poder postular como merecedor a tal persona, ¿no? Y te das cuenta la deficiencia técnica del mismo Consejo de la Magistratura, porque justamente si vos buscas designar a un juez, supongamos en el foro de familia, que son los Sí. que hoy están más candentes, bueno, los Ujú. laborales también, no son especializados, entonces, ¿cómo poder evaluar vos quién, quién va a ser candidato a un cargo vitalicio? Porque además lo otro es que no es un cargo que debería. Yo soy de aquellos que dice, pero es irse por las ramas, que los cargos en el Poder Judicial deberían durar, o no ser vitalicios, pero sí someterse a evaluación, tanto de la sociedad como del mismo poder. Y tampoco tener herramientas para eso. Claro. No lo tenés. Entonces la falta de la capacitación técnica en los miembros del Consejo de la Magistratura hace de que falle ahí los que en el futuro deciden sobre la vida de los ciudadanos, porque deciden sobre tu patrimonio, sobre tu libertad, deciden sobre tu vínculos, tu seno familiar, porque ya sea que tocó un tema de familia o ya sea que tocó un tema laboral o un tema penal. Tarde o Después, temprano ¿cómo te haces para toca, volver? o sea, tarde o No, temprano te toca, o la justicia o la política te toca, o sea, es así, si no, a cualquiera creo que ya incluso que haya pasado hasta una situación incluso, no sé, por decirte, desde un robo hasta alguna tragedia, ¿no? Te termina atravesando, quizás justamente ese es el motivo para el que te involucres o te termines, qué sé yo, educando y capacitando para otro fin mayor. Pero creo que la base está buenísimo esto que decís vos, de cómo a veces las herramientas que incluso dentro del mismo sistema del Poder Judicial no las conocemos, no sabemos los ciudadanos, que estaría buenísimo acercarse, que la parte judicial se acerque al ciudadano, pero el ciudadano también acercarse a ese tipo de herramientas o de conocimiento. porque ¿cómo Pero haces, por ejemplo, en el en caso de todo, Rubén? sí, ¿Cómo haces para, por ejemplo, veíamos la gente indignada por la decisión del juez, que se iba caminando y le dieron hasta por todos lados? ¿Cómo haces, por ejemplo, para remover ese juez en el que vos crees que no tuvo una resolución adecuada a la expectativa de la sociedad? Porque había una sociedad candente que esperaba una decisión que no tuvo lugar. ¿Cómo haces para removerlo? El mismo consejo de la magistratura que lo designa es quien lo tiene que remover. La pregunta es, ¿lo vas a remover? ¿Lo quieres nada, remover? no, O sea, no, no. el consejo de la magistratura además es un órgano integrado por los tres poderes del Estado. En Ujú. representación del Poder Ejecutivo tiene su representante, creo que es el ministro de Gobierno. En el Legislativo, los diputados y el Poder Judicial también, normalmente el presidente de la Corte. Bien, este Consejo de la Magistratura de hoy está politizado. O sea, sin dar nombre, vos te pones a buscar y
dos de los miembros, de la mayoría de los miembros tienen su relación familiar con Dentro, quien fue designado. O sea, claro. es muy difícil después volver hacia atrás. No se De hecho, puede, todos los jueces de la Corte, corregime si no, todos los jueces de la Corte tienen relación o han tenido relación con alguien del poder político. sí, tanto de la Claro. corte de acá Creo que San como... Juan, en una estadística que se hizo en un informe que lo sacó La Nación, San Juan está en el ranking número uno entre las tres primeras provincias que todos los jueces tienen relación con vínculos políticos, ni hablar adentro, como decís vos, con familiares, o sea, Y han eh, sido designados sin respetar el procedimiento legal. Ahí entra lo que vos decís sobre la legalidad y legitimidad, ¿no? claro. Porque eh, sin dar nombres, hay un miembro de la Corte de la Corte de San Juan que, por Ujú. ejemplo, no tuvo ejercicio en la profesión. Vos tenés que tener un mínimo de ejercicio de la profesión para poder ser designado y conocer los trapos, digamos. Y fue Claro. designado igual, es que si cambia el género ya sabemos de qué se Sí. trata, incluso no solamente que se designó ese miembro sin haber tenido ejercicio profesional, sino que además era apoderado del PJ, o sea, del gobierno de turno. Claro. Cómo fue? ¿En qué momento pasó? Es difícil volver atrás después. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo esperás que la sociedad empiece a creer o no en que la Es decisión que, de la justicia o claro. que la justicia va a estar para defenderte? Es que encima No lo va. es todo lo que está fragmentado ya, es justamente esa confianza en las instituciones, llámense Poder Judicial, llámense partidos políticos, llámense hasta las caras visibles, o sea, creo que es un momento de cambiar de paradigma, de cambiar de ideas, de renovar hasta incluso eh, sistemas, ¿entendés? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el eje transversal que yo observo en esto? Y te lo digo desde el lado también político, social, como mamá, como ciudadana, es que no se exige transparencia. El ciudadano está tan cómodo, parece que no terminamos de salir nunca de la zona de confort, que te encanta estar así, entonces como vos esperás que venga, no sé, a salvarte un político, a salvarte un outsider, a salvarte, y nadie te va a salvar, el tema es que vos te involucres, porque primero que, a ver, a vos te va a quedar X tiempo de vida, ojalá que sean los mayores que se pueda, ¿no? Pero después, a tus hijos o a tus nietos, es lo que le vas a seguir dejando. Entonces, si hoy no te involucras, si hoy no partís desde tomar la decisión, che, ¿qué me compete a mí hacer? ¿Qué puedo hacer desde mi lugar? Mínimamente educarme, interiorizarme, ir al Consejo Deliberante, participar de algún partido político, ¿por qué no? O sea, si sos de alguno que te identificás, genial, pero crea una idea desde donde vos veas que hay un bache, que hay algo que está funcionando mal, bueno, nos involucremos. Pero si no activa la ciudadanía en esto, vamos a seguir repitiendo los mismos patrones y no esperemos cosas distintas. Entonces, justamente lo que no se exige es la transparencia, así como en la designación, como en la evaluación de los jueces, como o de fiscales o de peritos. A nivel de peritos, yo creo que es abismal lo que está pasando. No tengo datos estadísticos, lamentablemente, ahora, pero la cantidad de peritos que hay con denuncias, con falsas pruebas, ni hablar dentro de las falsas denuncias que se está ahora pasando a nivel país con lo que es la ley de violencia de género. Eh, pero bueno, Violencia de viste, género que así toca, es un todo. sí, que toca necesariamente la ley de violencia familiar, ¿no? Están como interconectadas también, porque vos sabés que, salvo que sea por una decisión fuerte que tenga el afectado, una persona que es víctima de una falsa denuncia, una vez que concluyó el proceso, no tiene ganas ni quiere ir por la verdad. O sea, ¿cómo revierto la afectación a tu honor, a tu buen nombre, a la imagen? ¿Conocen las herramientas? No, no las conocen. Y si las conocen, van por ello, no tampoco, porque se cansaron, porque se desilusionaron. Y lo cierto es que tampoco de eso volvés, porque una decisión que te afecta falsamente o con fundamentos que no que no existieron directamente, eh, sobre vos como persona, como ciudadano, o sea, no, incluso fíjate que pudiendo
te das cuenta de que si no tenés plata no, no podés, o sea, es como que la justicia es cierto eso, es para la gente adinerada, Para para los poderosos, algunos. Bueno, para pero algunos. mirá que parece una ironía, pero justamente hablando de este tema, ¿no? De cómo la judicialización de la política, cómo incluso a ciertos personajes políticos les ha tocado enfrentarse a cuestiones judiciales como falsas denuncias. O sea que no es que te salvás ni porque tengas plata, ni que... No, cómo utilizan como si fuese una cadenita, ¿viste? De favores o de Ese robarse es el entre vuelto, sí. además. El devuelto, exacto, Ese es el exacto. vuelto, Entonces, además, porque o sea, cómo van a ir, incluso, a ver, el funcionario judicial, más allá de la errónea o de la mala decisión que tome, eh, yo creo que también se siente presionado, ¿no? Tiene que responder al órgano que lo designó, que normalmente siempre es oficialismo, salvo que tengas otro tipo de provincia en donde la dirigencia va cambiando con mayor facilidad y los gobiernos se pueden ir alternando según las distintas representaciones. Lo cierto es que en San Juan siempre gobernó el peronismo, el pejotismo o los interpartidos que después terminan uniendo todo lo mismo, ¿no? Frente para la Victoria, por ejemplo, siendo parte del mismo partido. PJ todos, yo creo que hasta los radicales y otros siguen siendo PJistas. Lo veía ahora hace poco en la votación esta que hicieron, que no tiene que ver con este tema, sobre el tema minero, cómo estuvieron presentes eh, los que tenían que estar, ausentes los que no tenían que estar, y las abstenciones, cada claro, uno cumplió lo que debía para claro, que pudiera ser ¿viste? entonces. Pero nunca es lo que Es el más fácil pueblo, saltar. nunca es lo que el pueblo al final necesita, o lo que quiere, o lo que exige, o lo que ya reclama, es como que es tanto el hartazgo de estas situaciones que la verdad que vos decís, ¿hasta cuándo? Siempre hago esta pregunta, ¿cuándo es cuándo? Porque sinceramente, a ver, no es necesario llegar a una revolución, pero sí empezar a comprender la política, que bien lo dijo un dirigente de peso político, es comprender la política. Lo que pasa es que no nos explican las reglas del juego. Mira, hoy recordaba justamente en esta tarde, en las últimas elecciones, lo que fueron las candidaturas testimoniales, voy a hablar en plural, sin dar también nombre, pero ya sabemos de quién es, que no son ilícitas, no son, o ilegal, no sé cómo se dice, perdón, pero que nadie hace nada tampoco para cambiarlo. O sea, a vos te conviene tener las reglas del juego sucias para poder, cuando a vos te toque, usarlas. E incluso tengo entendido que ahora el gobierno nacional está tratando de ver de qué manera se sigue con una tipo de ley de lemas. ¿Entendés por qué? Porque al gobierno nacional le va a convenir ir a jugar con distintos referentes, con una sola boleta única del presidente y distintos referentes a nivel dentro de cada provincia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se la van a jugar. ¿Qué pasa? Que el electorado termina siendo el que lo confunden, el que al final no sabes para quién está. O sea, ya no te define ni siquiera, ¿entendés? Ni la ideología, ni nada, nada. Es toda una cosa de, nada, perdido totalmente, me parece en ese sentido, la democracia, la transparencia, todo. Incluso con el tema que vos tocabas de demás en la provincia pasó con el sistema electoral, que cuando fue con la ley de las PASO, que cuando fue resuelto de otra manera por la magistrada interviniente, se enojaron desde el poder político. Claro, Entonces sí, ¿no? fueron por ella, fueron por ella y fíjate que eso lo decide el Fuero Contencioso Administrativo, una cuestión de derecho público, y cuando decidió en contra de los intereses eh, del, del sector político al que le interesaba esa decisión judicial, diluyeron las capacidades de su fuero. Entonces, el contencioso administrativo hoy está diluido en los juzgados civiles. Ahora los juzgados civiles pueden intervenir, pueden entender sobre el contencioso administrativo, y quien era hasta ese momento eh, la, el fuero de especialidad quedó muy limitado.
porque tocó justamente el interés político. Claro. Bueno, Incluso pero viste que fue, está en todo, hasta quién puede ser candidato, si la justicia lo autoriza o no, qué partido es el que sale, no, qué partido es como que está todo, viste, tan bien engranado, pero bueno, que el común de la gente por ahí puede pasar, ojo, que capaz que no le importe, no le interese, pero siempre digo, tarde o temprano te va a atravesar en algún área de tu vida o la política o la justicia. Entonces, ¿qué pasa? mínimamente, Nos pasó en un tema muy sustancial con el tema de las pensiones no contributivas, que no fue hace ujú, mucho, en donde el gobierno nacional dijo no, o sea, quitó derechos porque es un beneficio pensionario establecido por ley, que más allá de que hayan dicho no porque eran trucha, la metodología en la adjudicación del beneficio, más allá de todo eso, te adjudicaron. O sea, tampoco hubo un control de la transparencia que vos estás reclamando ahora, no, no existe. Pero en ese momento dieron de baja cuántas pensiones. El gobierno, ¿no? ¿Quién decidió la restitución de los beneficios? O sea, el Poder Judicial. claro, Porque hubo que promover un amparo colectivo eh, para que un juez federal, eh, con el área del contencioso administrativo, ordenara al gobierno restituir una política pública, como fue la pensión. claro, claro, Entonces, claro. el Poder Judicial lo ves ahora también en cada decisión. El DNU 70 creo que fue también en el gobierno, que quisieron tirar en la Cámara de Diputados, tampoco pudieron, pero hubo declaraciones de inconstitucionalidad por parte de algún juez que tampoco pudo avanzar mucho. Claro. Entonces es el Poder Judicial el que termina, es como un cogobierno del poder político, porque tiene que desandar decisiones que toma el poder político sobre derechos de la ciudadanía. Claro, que se entiende que cada investidura tiene su poder y sus atribuciones. Por supuesto que está un poder para controlar al otro que no se exceda en esas atribuciones. El tema está que no te dejan ni gobernar, pero tampoco cumplen con la ley cuando la tienen que cumplir. Entonces es como la misma cara, las dos caras de la misma moneda. Es ni para un lado ni para otro. Vos sabés que incluso es que el fuero contencioso administrativo en federal es el que ha venido en los últimos años, eh, digamos, co-gobernando, porque tenía que quitar efecto o quitar juridicidad sobre la decisión del gobierno que han afectado a todos. No solamente estoy hablando de los pensionados como último tema, el tema del corralito financiero, eh, el tema incluso hasta que les toca al propio poder 2010, eh, te vas al tema de la destitución del expresidente del Banco Central y la intención del gobierno de utilizar el fondo del Bicentenario para pagar deuda. Eh, Se vio afectado el titular del banco y fue a la justicia a decir, che, me parece que me sacaron mal y una jueza federal terminó restituyendo al presidente del Banco Central a través de un amparo y prohibiendo el uso de la reserva. O sea, fue una pulseada tajante, pero del momento. Después denunciaron a la jueza, ante el Consejo de la Magistratura del propio gobierno, apelaron y la Cámara Federal, Contencioso Administrativo, ratificó la decisión de la primera instancia, y ahí el gobierno entendió de que tenía un límite, que se lo puso, porque por suerte también hay que decir, hay muchos jueces y miembros del Poder Judicial que sí les interesa el papel del juez y sí les interesa que más allá de que hayan sido designados por el poder político, no responder a ese poder político en los intereses, sino verdaderamente ponerse el saco de juez, jueza y decir como conforme a la ley, Buscar la conforme. verdad en todo sentido, que es lo que creo que deberían hacer. El tema es Sí, que la sensación por ahí es eso, que una pena que existan jueces o hasta incluso fiscales que si bien actúan en su buena labor, pero bueno, la sensación ya es un desgaste, ¿viste? Yo creo que ahí es donde creo estamos con esta oportunidad no digo de inventar, porque está todo inventado, simplemente es mirar un poquito al horizonte y decir, che, ¿qué otra manera hay de hacer las cosas? Porque si no nos quedamos siempre en la cajita cuadrada, viste lo que conocemos y es lo que funciona. Y no, y a veces si
te vas un poquito hacia el costado y mirás a otros países, qué les funcionó, qué no, cómo hicieron para introducir otro tipo de sistemas, de política. eh, pero bueno, es atreverse a cuestionar, es atreverse y no es ir en Como la contra gente ni que de un juez cuestionó, ni de un nombre y apellido. No, simplemente es, che, esto, seamos sinceros, ¿nos está funcionando o no nos está funcionando? Por supuesto que al que le conviene va a decir que sí, pero veamos el bien común, que es lo que se ha perdido. El norte del bien común no existe. Entonces, lamentablemente, viste, es como que necesitamos despertar de nuevo quizás ese ruido interior que muy bien lo supieron hacer algunas ideologías en su momento, en sus épocas, y tomaron sus banderas, y bueno, pero lo tuvieron que provocar ellos. Como siempre digo, nace desde el pueblo. Lamentablemente hay una frase que la suelo usar mucho, que fue a raíz de una tragedia que pasó en España, una inundación, no me acuerdo en qué pueblo, pero que ellos mismos empezaron a usarla, que es el pueblo salva al pueblo. Bueno, en este caso es igual. El pueblo salva al pueblo. No podemos estar esperando de que venga un político, de que venga a querer arreglar el sistema político, porque evidentemente, si estamos hablando de una ley de reforma electoral, van a hacer lo que les conviene al momento de la elección. No es de lo que exige el pueblo. ¿Cuántos exigimos ficha limpia? ¿Quién habla hoy de la ficha limpia? ¿Qué? Entonces, nunca va a estar el poder en el pueblo si seguimos así. Eh, no, y fíjate que, pero también es otro variedad el tema em, del interés puesto en el dirigente, de la legitimidad de origen puesta en el político que nace como dirigente, em, y que sin embargo se ve decepcionada en el momento de ejercer el cargo. Tiene claro, una legitimidad de origen que después no ejercen, no les claro, interesa. después no tiene nada de sentido, ni es como que lo usás al ciudadano, perdón que lo diga así, pero es Para usar llegar. al ciudadano para que me vote, me ayude a llegar, pero cuando llego, yo ya no trato con el ciudadano. O sea, si bien se acercan algunos y pueden estar y volver, qué sé yo, cada 2 años, cada 4, pero, pero después, durante muchas circunstancias y procesos puntuales, eventuales, como digamos bien las cosas, en este caso, por ejemplo, la ley base, ¿qué opinaba la gente? La ley de ficha limpia, ¿qué opinaba la gente? O sea, mínimamente, lo mínimo. Entonces, ahí es donde ya pierden ellos contacto con el pueblo y tienen que decidir ellos a conveniencia, a arreglos políticos. Y sí, pero entonces Y el algo está político que no mal, sabe, algo está mal. tal cual, y el político que no sabe, en realidad sí sabe, pero se olvida del, del objeto por el cual fue puesto ahí, que es el bien común. O sea, hoy creen de que pusieron un aviso clasificado y aparecieron en el cargo como si nada. Entonces Claro. se olvidaron del bien común. Decime hoy, agarrás cualquier noticia política, decime cuál es la que se refiere al bien político. Hoy están hablando del rejunte de cara a las elecciones, del rejunte de los distintos partidos para ver cómo se unen para poder lograr Claro. mayoría simple para llegar al cargo. O sea, no te presentaron eh, una propuesta esto es lo de siempre, ¿no? Una propuesta que le interese al pueblo. Y si lo Sí, hacen muy pocos. sí, sí, Y sí. De están en hecho, se soledad. puede ver públicamente la cantidad de proyectos que presentan tanto los diputados o lo que van trabajando en el día. La verdad que hay algunos que dan vergüenza, que, no sé, les pagamos el sueldo y mínimamente, no sé, se ponen a veces un proyecto el nombre de la plaza de Don Toto, no sé. A ver, como si no hubieran políticas públicas importantes para trabajar, para diseñar. Los otros días estuve escuchando en los canales de YouTube de la Cámara de Diputados que hablan las comisiones, vergüenza daban, pero vergüenza, porque se pasan los trapitos como si fuese eso lo importante, che, te estoy pagando el día para que trabajes ahí, para que debatás y pensés una política pública educativa o una reforma de ley educativa, no para pasarte trapitos y no trapitos con la ley y no sé qué. Eh, es vergonzoso. Vos sabés que respecto de esto, porque incluso estoy pensando
Em, Estoy tratando de buscar para no hablar sin nada en la mano, ¿no? Sí, sí, Em, sí. sí, perdón, pero esto es en vivo y estas son cosas. Sí, 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 Em, sí. en esto, que es un tema que hoy podemos tirar sobre el final de esta conversación. Sí. Juicio por jurados, ¿qué es lo que hay de herramienta que tiene la gente para poder actuar? Ujú. O sea, el juicio por jurado es la mejor oportunidad que tiene el pueblo para participar. Exacto. Para prepararse un poco y conocer herramientas. Por lo menos tener ahí algo de noción de lo que trabaja la justicia y poder ser parte de decisiones, incluso de casos resonantes, ¿no? Que pueden ser o de trascendencia pública. Eh, Vos sabes que esa es la herramienta que te digo. Mm. eh, pero dame un segundo que Sí, 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 sí. voy a... que están golpeando. Dame un segundo, Sí, perdone, sí, 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 la tranquilo, puerta, ¿no? tranquilo. Mientras vos seguís No, no hay instalando el drama, tema. dale, sí, no hay Espera. drama. Sí, los otros días justo hablábamos con Mario esto de qué manera poder introducir, ¿no? Alguna solución eh, o alguna propuesta distinta, pero para que nos dejes cierta sensación al final, ¿no? De esto, de la charla, una sensación de idea, de dirección. eh, y bueno, era un poco esto, el cambio de paradigma, que una de las cosas y de las bases de las ideas era cómo esto se está empezando a traer acá a San Juan en tema de juicios ¿Sabes por qué? jurado. Sí, el tema de juicio por jurado, que creo que es un tema interesante porque es la herramienta por excelencia donde la ciudadanía tiene la oportunidad de participar y participar fuerte, que es el tribunal popular que va a decidir sobre los delitos de alta expectativa que va a cometer una persona y que haya tenido trascendencia pública, notoria y preocupante. Y vos decís juicio por jurado. ¿Cuándo se inventó? Ya estaba la constitución provincial, está eh, desde su puesta en vigencia, nunca se Ujú. usó. Fíjate que se empezó a usar en otras provincias, pioneras fue la provincia de Salta, la provincia de Neuquén también, en donde vos a un tipo, supongamos que siempre se toma el tipo, entendido como hombre y mujer, que comete un delito. Yo, por ejemplo, el caso de Lucía Rubiño hubiese sido un caso para que lo decida un juicio por jurados, no Claro, un juez. claro, Porque quién mejor que el pueblo para decidir? claro, pero A además ver, por el vínculo del victimario, o sea, es mínimamente. Eh, pero viste que eso lo ven con ojo, porque están los pros y los contras, porque el juicio por jurado es poner la decisión en las manos de el pueblo, la ciudadanía, que no tiene, porque incluso tiene Un sesgo que sus no detalles, tiene. eh, tiene sus detalles del procedimiento. Por ejemplo, en un juicio por jurado, estas son cosas que del finito, del pasivo que a la gente le interesa, y es un juicio por jurado que qué genial hubiese sido, por ejemplo, que el caso de Rubiño, yo no, vuelvo a decir, no tengo ningún interés en la causa, ni conozco a gente de la parte de los Sí, afectados, ni sí, en la sí, yo parte, no. tampoco. No, Pero no. como caso notorio, como caso, Claro, como otros casos, hubiese sido, qué mejor que haya sido un juicio por jurado decidido. No hubiésemos visto el desplante en tribunales insultándolo al juez. O sea, hubiese sido una decisión de la ciudadanía. Y que lo hubiese tomado bien, lo hubiese tomado correctamente. Entonces, dice, pero ¿cómo va a decidirle el pueblo sobre la libertad de una persona que comete un delito? Bueno, es que la ley justamente tiene eso. Eh, Primero que tienen que ser personas que no tengan conocimiento de derecho, no tengan conocimientos técnicos, pero sí lo va a decidir el juez técnico que, o sea, reciben instrucción, reciben capacitación, porque incluso son elegidos a través de la justicia electoral para poder eh, para poder ser, o sea, se eligen así. Es un sorteo que hace la justicia electoral, como cuando, ¿viste? Cuando no votás y vas a pedir a pagar la multa, bueno, poco lo hacen. De la misma manera, la justicia electoral toma el padrón de electores, de votantes,
y, y designa a la cantidad de miembros que tienen que integrar el juicio por jurado, los notifica y eso tiene una vigencia determinada, o sea, vos estás como a disposición, digamos, por si el juicio, el jurado popular tiene que actuar en un caso, vos estás un determinado tiempo a disposición de participar en ese juicio, recibís instrucción y todo eso. Claro. Eh, pero supongamos que yo ciudadano común, diga, pero yo no quiero intervenir en un juicio por jurado. ¿Hasta dónde también está el interés de la ciudadanía en participar? Porque también, ojo, se critica mucho, pero cuando tienen la posibilidad, es como que se hacen para atrás, ¿eh? Mm. Eh, no, tampoco creo que debe ser fácil. Como, es como si te tocase a vos, ¿no? Integrar un juicio popular, decidir sobre el que cometió el delito. Y ojo, las condenas están muy bien. Finalmente el pueblo no se equivoca, logran la condena que después el juez técnico tiene que instrumentar, tiene que materializar con su firma, pero este tema de juicio por jurado es un tema que en la provincia de San Juan empieza a tratarse ahora. O sea, ahora el Y Poder Judicial empieza con eso, a dar las primeras charlas introductorias para creo, capacitar a su personal. claro, está buenísimo porque creo que sería también un poco la manera de romper quizás hasta este miedo, viste, de acercarse a la política o incluso a la política, perdón, a la justicia o incluso tener que reclamar. El otro día, mira, el otro día, era como un mes más o menos, me invitaron para una marcha. Justamente por el tema de las falsas denuncias. El tema es que la gente no va. Yo no sé si es por miedo, viste que ya salís en la foto, en los medios y todo, pero la gente ni siquiera aún por reclamar por su propia causa. Entonces, en vez de ver la justicia como una herramienta, la terminan viendo como un peligro. Y no es para eso. Entonces ya se ha creado esa creencia, viste, tan en lo social, ¿no? En el contrato social es como que cierto poder, vos no podés cuestionar, vos no podés... entonces aprender a acercarnos a la justicia quizás con estas herramientas y decir, ah, mira, esto sirve para esto, o conocer cómo es el procedimiento de un juicio, de lo que fuera. Vos sabés que sí, yo creo que otro de los temas, esto a partir de de la falsa denuncia, también tener lo contrario, eh, ojo que hay que ponerse de los dos lados, y coincido plenamente con vos en el tema de que el tema de la falsa denuncia tiene que terminar. No sabemos cómo, tiene que terminar porque es herramienta. Pero vamos a la inversa, a la víctima que le toca hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. Hace la denuncia, como esto es importante que la gente lo sepa para Sí, nutrirse, digamos. Y vos, dentro del proceso de violencia familiar, tenés eh, lo primero a lo que se le echa mano, que son las medidas de sujeción o las medidas coercitivas para el agresor. Entonces, vos te presentas como víctima, haces la denuncia en el centro de abordaje de violencia intrafamiliar y ahí tenés, yo no sé si esa unión está bien, ¿eh? Vos entras al CABID, les mando un saludo a la gente del CABID si están por ahí, y te encontrás con la Dirección de Género y con el Ministerio Público Fiscal, que son los que integran el sí, CABID. Vos llegás, entonces lo primero que se fijan es si la situación que vos vas a plantear constituye delito o no. No, bien. porque si es una simple situación de violencia, interviene la Dirección de Género de la provincia. Tenés que contarle la historia. Acabamos con el tema de la revictimización, que es lo Revictimización. que está prohibido. Vos terminás declarando 5 veces. Claro, Entrás eh, al operario de la ventanilla cuando le contás para qué vas, después al policía o antes, después te atiende, viene alguien de la dirección de género, te dice, ah, no, 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 espere, porque esto no es materia de nosotros, es materia del agente fiscal. Te volvés a contarle al agente fiscal, que siempre es el ayudante, nunca es el agente fiscal el que te atiende, y te dice, no, no constituye delito. Supongamos que no constituye delito, supongamos, te vuelve a la dirección de género, sí, y ahí es donde entra a jugar lo interesante.
porque las medidas son tomadas, las de prohibición de ejercer actos turbatorios y violentos, por ejemplo, la prohibición de acercamiento, las puede dictar un juez de familia, Ujú. en cuyo caso la medida no tiene duración, o sea, van a mantenerse mientras dure las situaciones que dieron lugar, y en Sí. esa, por ejemplo, el victimario está condenado por una medida de un juez de familia que usted no se puede acercar, porque si te acercas inmediatamente, después la víctima, ojo, ahí es donde viene el tema, lo conecto con lo que vos me decís, cuando la víctima abusa de ese cachito de poder que tuvo, y ahí viene el tema de la falsa denuncia. Che, como vos tenés una perimetral, si yo quiero te denuncio y vas preso, porque violás el mandato de una orden judicial. Claro. Sigamos profundizando. Supongamos que verdaderamente violó o no violó el mandato judicial. Vos te presentás al mismo cabid, pero ya te atiende el fiscal porque es un delito penal. Sigue, por ahí no sabes si es más grave el delito de violación a orden judicial que el delito de Sí, la falsa denuncia. de la No falsa denuncia, sabemos. claro. Entonces te Claro. dice, eh, va al fiscal y te dice no, sabe que tampoco constituyen los términos del 239, creo que es la figura que tipifica el delito de la desobediencia judicial. Ujú. Intervienen los fiscales, que son los que tienen ahora el poder de El investigación, que poder. antes estaba delegado a los jueces, y te dicen, te lo desestiman, te dicen, no, esto no constituye un delito en los términos del Código Penal, yo no te puedo tomar, así que te reenvío o remito la causa al tribunal que intervino para que ellos hagan el seguimiento. Vuelve a intervenir, por ejemplo, el juzgado de familia y vuelven a notificar al agresor con el mismo oficio que no puede acercarse y empeoró las cosas. Porque el agresor, supongamos que haya tenido esa sanción bien Sí. habida, se enoja más. Entonces la víctima termina siendo, no quiere denunciar más. Dice, no, al final para denunciar. O sea, Ah, fui, denuncié, le pusieron la medida, fui, denuncié que no cumplió, el fiscal dijo, no, no es un delito, y te volvió a dejar al arbitrio y, digamos, a la fiera, eh, en tu libertad, eh, en el deber del cuidado de la integridad. bien. Es como, o sea, la integridad, esa que muy bien dice la ley, la 989E, que es la receptora, la 26485 de violencia este, eh, intrafamiliar y de género, está muy buena en los términos normativos. El Ujú. problema es La interpretación. eh, la interpretación que hacen Ahí tanto está los la... como los fiscales, porque vos sabes que los jueces, me ha tocado hablar con jueces, no tanto los de familia están como sesgados, ellos dicen, ni siquiera hacen el abordaje, dictan la medida y después no profundizan, por ejemplo, con los equipos interdisciplinarios para Interdisciplinaria. fijarse si el testimonio que dio lugar a la denuncia fue cierto o no. Bueno. ¿Entendés? Porque el Ujú. equipo interdisciplinario, que es donde también volvés a ser revictimizado, vos te sentás, eso está en las municipalidades de cada departamento, esperá que te llamen, te dice, o si no, llamá vos y andá. Claro. Llegás y te encontrás vos, denunciante, que vas a pedir por tu protección porque tenés miedo, por tu integridad psicofísica, en el medio de la mirada de una trabajadora social, de un psicólogo o una psicóloga, de un abogado o una abogada, que te están mirando todo el tiempo Todo así el tiempo. Sí, y sí, te sí. están preguntando, ¿y usted qué hizo para llegar a esa situación? O sea, en vez de cobijarte, de darte esa protección de entrada que uno espera, el acompañamiento psicológico que dicen de entrada no se da. No sé. Tanto, exacto, la víctima espera ser contenida y no lo encuentra. No lo Claro. encuentran, no, no lo dan, no lo quieren dar, no Sí. lo saben dar. Ese tema de violencia estaría bueno tratarlo después en otro en vivo. No, te digo que nos queda ya unos 2 minutitos, pero para cerrarlo, pero estaría bueno eso, retomarlo al tema, porque la verdad que trae Eso ha dado lugar justamente mucho para hablar. la Claro, sí, 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 judicialización de la sí, sí, política sobre dirigentes
que se han visto exacto. afectados justamente por estas causas y que terminan siendo víctimas Sí, de lo que ellos mismos terminaron coronando. No en el claro, caso que ya conocemos, pero el sí, político que intervino en un proceso, o sea, fue legislador y intervino en un proceso de designación de algún fiscal de hoy, ese fiscal después acusa a un político y jodete, ¿eh? claro, Pero son todos temas vinculares, claro, porque el Poder exacto. Judicial en cualquiera de sus fueros, penal, de familia, civil, contencioso administrativo, laboral, en cualquiera de los fueros, van a decidir según el político que lo designó. Que lo Y, designó. y además el político también va a decidir, se va a ver afectado eh, al revés, el juez se ve presionado, tiene que decidir. Claro. Entonces hoy es muy fácil decir, che, tengo una demanda en tal juzgado. Incluso puede ser un político, ¿no? ¿Y qué te queda para decir? Dime qué juez interviene y te diré cómo resuelve. Pero cómo Ya termina la sabemos causa, quién lo claro. decidió, ya Por sabemos eso, quién lo decidió, sí, cómo sí, sí, y cómo sí. va a terminar. Sin ir más lejos, creo que es un tema importante que es central. Por ejemplo, en un caso en el que se ve involucrada una bodega Sí, y un empresario minero, fue condenado por el Tribunal de Primera y Segunda Instancia buenísimo. a un pago millonario que después la corte local, por tratarse justamente de un empresario Sí. muy allegado a la política, anuló, dijo, volvemos a foja cero. Ujú, Lo de primera instancia no existió y lo de segunda tampoco. Y sabes claro. qué, los jueces se quedan mirando así, incluso el juez que me manda la noticia, te dicen, y creo que esto es importante, che, decilo vos, habla vos porque yo no puedo. No, Eh, bueno, viste. están Bueno, condicionados. ahí es donde justamente es lo que necesitamos un poco la ciudadanía que accione, que tome voz, que se empiece a crear Involucrar. quizás instituciones aparte, independientes, viste, que puedan ser transparentes y que exijan justamente esa transparencia. Para mí Una es ese el transparencia que llamado, debe es ser un llamado a la más conciencia. un llamado a la conciencia y al trabajo de los dirigentes que empiezan a hacer su camino, Exacto. como vos, por ejemplo, que tienen ganas. O sea, tienen ganas de que las cosas cambien, que trabajan para eso y ojalá no se canse porque son pocos. Son muy pocos, No, te hay que cansás en el resistir. medio. Es que lidias en soledad, Sí, sabes de que vas bien, que vas con la razón, que vas con fuerza, pero llega un momento en el que decir, che, hasta acá llego. sí, sí, sí. No Te se vamos a puede. compartir un poquito de cómo se vive también de este lado, también tanto la política y todo, sobre todo también como mujer, y viste que por ahí falta un poco más de acercarse a la gente, a lo común, a lo ordinario, a que nos veamos la cara entre ¿Y quién todos mejor que el dirigente político para cambiar? Creo que ahí está una de las respuestas que hoy buscamos hoy. ¿Cómo haces para cambiar? Hay una forma de cambiar esta politización de la justicia y a la inversa, y yo creo que va por el mismo lugar de donde nació, desde la dirigencia que trabaja para llegar al cargo, y cuando llega al cargo, y bueno, ocupate de que eso por lo que venías trabajando y peleando venga a modificar el sistema, la realidad que hoy nos afecta. De Claro. otra manera yo no lo veo, ¿eh? Pero hay que empezar de abajo. Por ahí, viste, unos apuntan a llegar a las primeras cúpulas y se olvidaron. Pero bueno, Por hay que eso te empezar. digo, Claro. son muy pocos Sí, sí. la gente que como a vos le interesa. O sea, yo no recuerdo a alguien que me haya dicho, che, hablemos de este tema, instalemos al... No, no, y te puedo decir, que probablemente seamos de partidos opuestos, pero acá estamos Sí. o sea, unidos eh, para buscar. Y sí, pues ya Pero con eso se es que produjo el creo que lo milagro. que exacto, bueno, viste, empezás a dar el ejemplo que no necesitas ni pelearte, ni agarrarte las piñas, ni putearte, ni nada. Simplemente es, che, desde tu mirada, vos cómo lo ves, yo tengo que aprender a tener una escucha activa para poder interpretar desde tu mirada lo que vos ves y después argumentar mi mirada de por qué Y sí, para por eso qué no. tenés que Y lo estar más preparado. difícil es llegar a un consenso. Porque ahí está. Quizás vos me estás hablando, viste, de este tema de violencia y capaz que yo tengo un sesgo ya muy
muy cerrado, y digo, a ver, che, pero me tengo que permitir abrir desde donde lo está queriendo comunicar. Pero hay veces que va tanto el fanatismo, tanto la ideología, el sesgo, ¿no? Y parece que vas como caballito de batalla, y no es así. Hagamos una batalla cultural, sí, pero a conciencia. Si no, después nos van a terminar manejando de las narices igual. O sea, no es ni por buenos ni por malos, es lo mismo. Si vos no te haces poder de vos mismo, de tu conciencia, de crear un pensamiento crítico, estás condenado a que te dominen. Punto. Y eso creo que se hace a partir del conocimiento y la formación. Eso. Porque no cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Incluso el dirigente hoy, no sé si, pero debería exigirse de estar formado. Pues fíjate Claro. que incluso en el Ni proceso de siquiera eso formación. se contempla. Nada, no te piden ni el secundario. Y Nada. después terminar, o sea, decir, cómo, quién hace las leyes? ¿Cómo la hacen? O sea, vos te das cuenta de las Claro. falencias Hay que algunos que han están. llegado por pegarles a policía. Vos decís, ¿qué? O sea, no, no, no. O sea, no importa de qué partido es. El tema es cómo llegan. Y la ¿Cómo verdad que llegan? lo mínimo, a vos te piden para trabajar antecedentes, te piden formación, te tenés que estar actualizando, te tenés que... Pero de ahí, de los que nos gobiernan, que en realidad odio esa palabra, es que nos representan, Los pero gobiernos. que no nos Pero representan. es que es así, o sea, quienes nos deberían representar son quienes hoy gobiernan Claro, nuestras vidas. O sea, y claro, dejamos en manos de otras personas nuestra vida. O sea, en el claro. poder de que decidan sobre nosotros, gente que no está preparada. O sea, hoy se requiere, yo creo que esa es la exigencia que debería hacerse a los dirigentes, no nuevos, porque los nuevos ya lo saben, como vos, por ejemplo, pero Ujú. se espera que por lo menos quienes en algún momento recapaciten, tomen conciencia de que, a ver, la política dicen que es el arte de, mm, de hacer lo posible, ¿cómo es que Sí, dicen? Eh, la política es el arte de lo posible. de lo Entonces, posible. cuando llegas a la política ahí, o sea, ¿qué hacemos posible? Porque ahora a mí el bien común ya no me interesa. Voy a ir por los poderes. Me interesa ubicar gente del Poder Judicial sobre todo, ¿no? Porque después, cuando la justicia investiga a quien está en el poder, a quien es gobierno, cuando dejan de ser gobierno, porque Claro. mientras están no pueden ser investigados. Y después podés hacer la lectura política, te dicen, che, ¿quién va a ganar las elecciones? Por ejemplo, las nacionales. Yo siempre digo, para saber quién va a ser el próximo presidente, vos tenés que mirar cerca de la fecha electoral a Comodoro Pi. ¿Qué causas empiezan a salir y cuáles son las que empiezan a Carpetazo. sacar? ¿Sí te das cuenta quién? Sí, Claro. vos mirás a Comodoro Pi, ya sabés quién va a ser el próximo presidente, porque son donde están embuidas todas las causas. Bueno, acá también, ¿eh? Acá en San Juan, fíjate que el titular del Ministerio Público Fiscal nuevo ha pedido a la Corte que ponga a disposición el conocimiento de todas las causas de corrupción en la provincia. Medio que las cámaras ya miraron haciendo puchero, pero después la Corte dijo sí, vamos a poner a disposición, a conocimiento las causas. Ahora, ¿a conocimiento de quién? ¿De quién? De Fiscalía, pero de la gente anda a pedir vos como ciudadano común que Bueno, pero debería. viste, es que volvés a lo mismo. Al final no es ni el problema solamente de la política ni tampoco de la gente. O sea, yo creo que justamente esto es lo que debería terminar de eclipsar el problema, que la misma gente desde abajo hacia arriba termine de exigirlo. Pero no lo va a poder hacer, primero porque no conoces las herramientas, segundo porque donde vayas a querer denunciar o algo, no existe, no podés. Entonces necesitas un cuerpo, un órgano, una institución que te permita hacerlo público, que te permita, porque si no uno solo, sabemos que no haces nada. Entonces Es lo mismo que necesitas el unir acceso a la distintas información voces, claro, distintas voces, distintas instituciones, pero acompañarse en un bien común, en un sentido común. Hay muchas fundaciones que lo hacen, que interpelan y todo, pero bueno, no queda otra porque si no nos terminan manejando como a placer que creo que, de ellos. creo que es a partir de ahí donde empezás a hacer lo posible, o sea, integrar crear esos espacios de debate, de preguntas que incomodan
eh, exacto. de empezar, viste, a decir, che, porque cuando ya preguntás, incomodando, ya te miran mal. Claro, Pero esa es la única vía, porque a sí, sí, partir de sí. ahí es donde surge el movimiento. Entonces, eh, ya querés crear una ONG, ya querés ser parte de un espacio, porque querés que esto cambie. Vuelvo a Exacto, decirte, pero ¿cuántos son? Son muy pocos. claro, son muy La pocos. gente no tiene Sí, sí, sí. ganas. Eh, pero lo cierto es que cuando tiene la posibilidad no lo hace. Exacto, Entonces volvemos como a lo mismo. Estos espacios son necesarios para eso justamente, exacto. porque no incomodás preguntando, cuestionando, che, ¿hacia dónde vamos? ¿Esto qué es politizar la justicia y judicializar la política? Yo lo que no he Realmente hecho es justamente preguntar a alguien, no sé si está alguien del otro lado, ¿viste? Pero no, no he visto ningún mensajito, ninguna pregunta como para estar atenta a ver si nos la dejaban. No me he dado cuenta igual de el poner una debate encuesta. de conversaciones queda, o sea, la grabada, después no se Sí, sí, queda sube. En grabado, algún sí, momento sí, vamos a las sí, preguntas. queda grabado. Así que después la subimos igual seguramente en las redes con algo como para que se pueda, de hecho Y se puede editar. yo creo que gracias a estos espacios, por eso te agradezco Ujú. el llamado a conversar, a dialogar, a aproximarse a estos temas, porque Claro. fíjate que hoy es este tema, después va a ser otro que seguramente Ujú. va a ser muy importante, y es ahí cuando ya haces el gancho, ¿viste? Ya empezás Claro. a involucrarte sin importar Claro. el color político, sin importar la procedencia, o sea, qué mejor que decir, vengas de donde vengas, dale, yo estoy, Exacto, vamos juntos, porque exactamente. si no, no Sí, lo y puedes hacer. aprender, porque quizás del otro lado aplicaron muy buenas políticas y que sirven hasta el día de hoy. Bueno, che, mantengamos lo que sí sirve, lo que no, veamos y lo corrijamos, ¿entendés? Pero poder abrirse a ese intercambio y ese consenso, porque si no terminamos en una polarización que no nos lleva a ningún lado, o creamos puentes entre todos, o bueno, si cada uno levantemos una muralla china ¿viste? Y que cada uno viva del lado que le conviene, así. Pero bueno, Exacto. no, no creo que ese sea el fin de la Argentina. La Argentina tiene un potencial enorme, tiene talentos, tiene profesionales, y sería una lástima, la verdad, que por estas cuestiones, digámoslo así, porque es cierto, yo creo que termina siendo gran responsabilidad de la política, de no dar el ejemplo, por supuesto la justicia de encubrir muchas cosas, pero que nació todo ahí, en la política, en la antigua, lo antiguo, desde el claro, no Es que vos podemos. sabés que si unís esto al título de hoy, judicialización de la política y politización de la justicia, es decir, la suma de un concepto más el otro es igual a corrupción. Entonces, Exacto. ahí como entramos a trabajar la corrupción. O sea, todo el mundo quiere, a ver, dice que alguien puede ser más o menos corrupto. Ahora, ¿hay incentivos para cambiarlo? No, es fácil, sí, por supuesto. No es difícil, cada uno sabe lo que tiene que hacer para poder cambiarlo. El tema es que no hay incentivo porque el derivado, es decir, este resultado del concepto de corrupción a raíz de la politizar la justicia a la inversa, eh, justamente es el que te lleva a decir, bueno, pero a ver, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y podés hacer muchas cosas, pero no hay incentivo porque la corrupción, fíjate que es un plato donde todos comen. Come el poder judicial, come el poder político, los periodistas, los Oh, comunicadores sociales, claro, comen, por eso son los principales. ¿Cómo el sabemos cuarto hoy, poder, claro. en cuarto poder, cómo sabemos hoy, por ejemplo, los casos de corrupción? Por los comunicadores, por los periodistas. Alguno que quedó herido en el camino o se quedó sin su parte y dice, che, voy a sacar esto a la luz. Eh, pero de ahí del decirlo al hacer y hay un paso importante. Hay Porque muchísimo, sí. Sí, no, yo es creo que bueno, difícil. se va a abrir seguramente el espacio, ya ahí veremos la próxima cuándo lo hacemos o si lo dejamos un día quizás fijo, estable, que nos permita a los dos acomodarnos, pero para que más gente se pueda sumar y por lo menos, qué sé yo, largar también ideas, ¿por qué no? Pero entrar en estos debates y a ver qué es lo que exige la sociedad, porque si no, nadie le da el micrófono, viste, al ciudadano. Y creo que estas redes justamente tienen esta oportunidad, nos dan esta oportunidad.
Así que bueno, de mi parte también agradecerte la escucha, la participación, primero el nivel de conocimiento que tenés es abismal por las conversaciones que hemos tenido, hay que saberlo aprovechar. Así que nada, por mí encantada que te sumes, que incluso invites a gente también conocida dentro del área de lo jurídico, que nos dé soporte también y por qué no acercarse como una herramienta, ¿no? Que mal es para el ciudadano. Sí, vas haciendo camino al andar, como se dice, y sí, yo te agradezco a vos porque, o sea, de otra manera no es posible. Hablar solo a mí no me sirve. Necesitas que alguien que te escuchen y que tiene ganas de hacerlo, viste, como gente como vos, no solo lo aprovecha, sino que lo promueve. Y ya promover es bastante. Ya eso ya Claro. es demasiado. Sí, 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 esa es la idea. Justamente creo que ahí es donde hemos podido encontrarnos en la oportunidad, ¿viste? Uno se va preparando, pero, a ver, o te aparece la oportunidad o la creas. Bueno, a mí me apareció en cierta medida, también no puedo decir que nací en la política ni que vengo de la política, pero sí es necesario de que ahora se cree la oportunidad. Entonces, seguramente van a salir nuevos proyectos, nuevas ideas desde lo que vayamos trabajando. Y bueno, la invitación es a la gente también a sumarse, ¿viste? Si bien no es a un partido político, no, ya no, pero porque no estamos en campaña, nada, pero sí de ver la manera de trabajar o de escuchar a la gente. Creo que eso es lo principal, de saber qué necesidades tienen, qué está pasando, cómo ven la realidad, que cada uno lo verá desde su perspectiva, desde su experiencia, por supuesto, y desde su rol o lo que le toque. Así que bueno, te Tal cual, agradezco tal cual. infinitamente. No, y aparte hemos compensado que empezamos más tarde, pero hemos podido compensar la llegada tarde al encuentro. Así que Sí, de sí, mi sí, sí, lado, sí. Santiago, sí. Sí, 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 te agradezco infinitamente y bueno, seguramente estaremos ahí en contacto. Ya la próxima vamos a activar más ahí con la gente, no sé, vamos a ir aprendiendo Sí, seguro. estas son cosas a las que vamos aprendiendo, ¿viste? Claro, Yo creo que claro, todo va a gracias salir. a los que se han conectado, que entraron quizás un ratito, estuvieron, pero que nos han podido escuchar y bueno, ojalá que puedan dejar quizás algunas dudas o consultas o alguna mirada, que se dé algún comentario que quieran hacer y bueno, los esperamos en la próxima. Así Seguramente que la van a hacer llegar, sí. sí, 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 lo vamos a estar compartiendo igual, así que en las otras redes. Así que Sí, gracias, por Mario, supuesto. y nos No, por estaremos viendo favor. ahí, nos estamos comunicando. Nos Dale, vemos. que esté Chao, muy chao, bien. Gracias. gracias.